Una fecha para recordar: el 15 de agosto del 2021 el grupo talibán tomó nuevamente el poder en Afganistán. Imposible olvidar esas imágenes de los ciudadanos afganos atiborrados en el aeropuerto internacional de Kabul intentando abordar cualquier tipo de avión. Muchos de ellos incluso se aferraron a los trenes de aterrizaje de algunos aviones, incluso cayeron al vacío intentando escapar de su país. Recordemos algunas de las fechas de los hechos más importantes que han tenido lugar a lo largo de este primer año desde que el grupo talibán regresó al poder en Afganistán. Fecha importante, ya lo decía yo, 15 de agosto del 2021, tiene lugar la caída de Kabul. El presidente afgano Ashraf Ghani huye del país. 2 semanas después, el 15 de agosto, salen las últimas tropas de Estados Unidos de ese país asiático. Septiembre del 2021, el talibán instauró un gobierno interino con el que regresó la temida política religiosa. Meses después, enero del 2022, se hace evidente una disminución de la ayuda internacional. Esto sumado a diferentes factores internos, se profundiza entonces la crisis humanitaria y la crisis económica. 2 meses después, en marzo del 2022, el talibán prohíbe el regreso a las mujeres a las escuelas y a las universidades. Ordena también que los empleados del gobierno se dejen crecer la barba. Y el 22 de junio del 2022, un fuerte terremoto sacudió buena parte de Afganistán. Cerca de 1000 personas perdieron la vida y otras miles perdieron sus hogares. La infraestructura se vio seriamente afectada y también se profundiza la crisis económica y la crisis social. Recientemente, agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, quien fue dado de baja con un dron militar en un operativo en pleno corazón de Kabul, la capital del país. Pues muy bien, después del retiro de las tropas internacionales y también del regreso del talibán a Afganistán, este país sufre hambre, opresión. Sobre todo ha sido muy difícil para las mujeres que han visto cómo sus derechos fueron dejados de lado, dejando por supuesto una gran preocupación por parte de la comunidad internacional. Una comunidad que también ha sido fuertemente criticada por su poca, o no decir nula, acción para ayudar a los afganos durante estos 12 meses. ¿Qué balance se puede hacer entonces de este primer año del regreso del talibán a Afganistán? ¿Qué se puede decir de esa inexplicable decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas? ¿Qué papel ha jugado entonces la comunidad internacional? ¿Se olvidó de este país? Lo vamos a analizar hoy en el debate de France 24 y para conversar y analizar este tema hemos invitado a Pilar Requena. Ella es doctora o directora mejor del programa Documentos TV, que es producido y transmitido por Radio Televisión Española. Es autora del libro Afganistán y la potencia reticente. Ella se encuentra en Madrid, también allí en la capital española se conecta el doctor Juan Bellico. Él es director del programa de delincuencia organizada transnacional del Centro de Estudios de Seguridad Hemisféricos de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. También es profesor de la Escuela de Gobierno Aden University en Ciudad de Panamá. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube nos pueden seguir con nuestra señal en streaming y también aprovecho para saludar a las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast. Todos los contenidos del debate ya los encuentran disponibles en diferentes plataformas. Ahí las ven ustedes en pantalla: Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Punto de partida para este debate, para este análisis. Le doy entonces la bienvenida a Pilar Requena en la ciudad de Madrid. Pilar, como siempre, un gusto conversar con usted. Bienvenida al programa Punto de Partida. El balance que usted hace a grandes rasgos de este año del regreso del talibán al poder en Afganistán, un año de retrocesos. Muchos lo han calificado así, por lo menos en materia de derechos humanos para el pueblo afgano. ¿Cómo lo vio usted? Era lo esperado. Por desgracia, es muy triste reconocer que era lo que advertimos ya el año pasado, quienes conocemos Afganistán y quienes hemos seguido Afganistán en estos últimos 20 años. Ya dijimos que lo que se esperaba era lo que desgraciadamente ha sucedido y la comunidad internacional no.
Bueno, tenemos problemas con la conexión de Pilar desde la ciudad de Madrid. Paso entonces a saludar al doctor Juan Bellico, también se encuentra en Madrid, en la capital española. Doctor, gracias por estar con nosotros en el programa. Misma pregunta para el punto de partida, balance. Un año del regreso del Talibán al poder en Afganistán, ¿cuál es su balance de esta situación? Bueno, pareciera que la comunidad internacional optó por definir a Afganistán como un lugar geográfico, no lo considera más un país. Prácticamente no hay ningún país del mundo que de jure esté reconociendo a Afganistán o al gobierno talibán de Afganistán como un gobierno. Y los pocos países que tienen algún tipo de relación diplomática solamente le han permitido a los talibanes ocupar las embajadas. Otros países han mantenido sus embajadas en Afganistán, pero con un perfil muy bajo. Y el problema básico, como recién señaló mi colega, es que básicamente la comunidad internacional tiene otras prioridades en este momento. Afganistán salió de los titulares, además es un conflicto difícil de resolver porque tiene más de 4 siglos de historia. Muchos actores externos han intentado resolver un problema que tiene muy difícil solución. Se han gastado fortunas en este tema y realmente no se ha llegado a ningún resultado. Por el contrario, yo creo que hoy estamos peor que en el 2001, ¿no? Doctor, continúo con usted para profundizar sobre este tema. Hablemos de la situación al interior del país. ¿Cómo están viviendo los afganos? Yo daba algunas luces en la introducción de el programa. Es muy complicada. La situación alimentaria es supremamente difícil, la situación económica y ni qué decir de la situación de las mujeres. Vamos a tratar el tema de las mujeres un poco más adelante porque merece la pena ver lo que está sucediendo allí. ¿Cómo es la situación allí? ¿Cómo es el día a día de los afganos en la situación que están viviendo? Bueno, como yo mencioné recién, siendo un lugar geográfico y no un país reconocido, con un gobierno reconocido, no tiene acceso al crédito internacional, no tiene acceso a las transacciones financieras internacionales, por lo tanto su economía está viviendo como en una isla y solamente se maneja a través de carriles informales, con economía informal. Sobre todo el presupuesto está financiado en este momento por una exportación no muy transparente de carbón a Pakistán, su país vecino mayoritariamente, y el otro tema bastante preocupante es el opio. Afganistán era productor antes de la retirada de Estados Unidos de prácticamente el 63% del opio que se consumía en el mundo, en este momento está en el 85%. A esto hay que agregarle, según la Organización Mundial de la Salud, 95% de la población está padeciendo hambre, para dimensionar lo que usted manifestó recién, y como si esto fuera poco, tenemos una actividad económica prácticamente nula, con un nivel de inflación salvaje y brutal, y además con una buena parte de la población, incluyendo el comentario que usted hizo sobre el tema de las mujeres, que está prácticamente incapacitada de participar de la economía. El desempleo es altísimo, la poca gente que tiene algún recurso económico están vendiendo, deshaciéndose de sus bienes para buscar empleo en los países vecinos, por ejemplo en Irán, no lo han conseguido y han retornado con el agravante de que ahora no tienen el bien que han vendido para poder salir del país. Entonces tenemos un país con 40 millones de personas, 3 millones de los cuales ya han salido y otros 7 que están buscando la manera de salir, generando una crisis básicamente bastante grave en materia migratoria, y obviamente va a dejar un tendal de problemas domésticos, porque normalmente el que abandona la casa primero es el que sostiene a la familia y queda el resto de la familia sin ningún tipo de sostén, con lo cual la crisis socioeconómica se va a agravar más todavía en el futuro cercano. Este país, doctor Bellico, tiene la particularidad que varía mucho de los centros urbanos, de las pocas ciudades grandes que hay con algo de infraestructura, y Kabul, la capital, varía mucho también con respecto a las regiones. Incluso las regiones son manejadas hasta la llegada del Talibán. Eso es lo que quiero preguntarle hoy en día: ¿quién maneja a nivel rural la política y quién maneja la vida diaria allí? Porque se manejaban casi que por unos clanes. Es particular todavía esta forma, digamos, descentralizada de gobernar. Por eso es tan difícil armar una cohesión como nación de Afganistán, es lo que le ha costado a lo largo de todos estos años. Eso en cuanto a lo que hemos visto de Afganistán, que es lo que vemos a través de las agencias internacionales, de los reportes de nuestros periodistas allí destacados en terreno. Pero ¿qué hay de la vida rural? ¿Qué hay del Afganistán, de las montañas, de las zonas apartadas? ¿La vida cambió mucho desde la salida de las tropas de Estados Unidos y la llegada del Talibán, o allí es como si se hubiera detenido el tiempo?
No, en realidad si uno escucha las entrevistas que se le hace a la población local, a la población rural en particular, porque como usted absolutamente correctamente mencionó recién, es una zona que tiene varios centros urbanos relativamente donde había acceso y hay una gran zona rural donde la cooperación internacional no llegaba o llegaba de manera absolutamente limitada. De hecho, en las entrevistas que le hacen a la población rural, la poca que se le puede entrevistar, se quejan de que para ellos no cambió nada porque nunca han recibido nada, ni siquiera durante los 20 años de la presencia militar norteamericana. Y esto obviamente tiene un impacto porque hay una degradación creciente, progresiva, y sigue siendo una sociedad básicamente tribal, se maneja por pequeñas tribus, con el agravante de que la crisis hace proliferar la economía informal y por tanto los poderes informales, las mafias, el crimen organizado, el narcotráfico que está creciendo. Y esto obviamente es un problema serio. Ahora, la paradoja es que para especificar, para aclarar claramente a qué nos referimos con zona rural, la zona rural afgana tiene una situación geográfica muy complicada. Prácticamente el 40%, 50% del país son montañas inaccesibles. Entonces, la población urbana no siempre tiene acceso a las labores, digamos, agrícolas. Por lo tanto, depende mucho de la minería artesanal, y la paradoja de todo esto es que Afganistán es un país terriblemente rico en muchos recursos. Por ejemplo, uranio, litio, que hoy se habla tanto, cobre, tierras raras, bauxita, que es el componente fundamental para el aluminio, es terriblemente rico. Pero básicamente pareciera que los países vecinos, que no son precisamente muy prolijos en esta materia y admiten la economía informal, prefieren mantener al país en este limbo de un estado no reconocido, una especie de área geográfica donde se pueda depredar tranquilamente y cada uno está avanzando a sus intereses. Estamos hablando de China, que tiene proyectado por ahí Sí. el paso de la famosa ruta de la seda, India, etcétera, etcétera. Sí, ya tengo también el tema de China en la agenda para comentarlo más adelante. Quiero decirle a los televidentes que estamos intentando restablecer la conexión con Pilar Requena en Madrid. La parte técnica está tratando de solucionar este tema para tenerla nuevamente en el programa. Mientras tanto, yo sigo conversando con el doctor Juan Bellico, con quien estamos analizando la situación. Quiero añadir a lo que usted ha dicho, doctor, que aparte de ser un país sumamente montañoso, pues la infraestructura no es muy buena y hay muchas zonas del país o de esta zona geográfica, como usted la ha llamado, donde solamente se puede acceder en los meses de verano, porque en invierno, debido a las fuertes nevadas, los caminos no son aptos para llegar allí y prácticamente los poblados quedan aislados de esos centros urbanos regionales a lo largo y ancho del territorio de Afganistán. Mi pregunta sobre este limbo político en el que se encuentra el país, ¿a quién le interesa que Afganistán siga siendo este territorio conflictivo, disputado, ingobernable o en manos de nadie, como se le puede decir ahora? Muchos lo han calificado así, que está en manos de nadie. La comunidad internacional pues no reconoce quienes están allí en el poder. ¿A quién le interesa que esto continúe siendo así? Porque la comunidad internacional prácticamente se lavó las manos con la situación en Afganistán tras la salida de las tropas de Estados Unidos. Bueno, básicamente los que le interesa esta situación o que prefieren no avanzar esta situación son algunos países vecinos que alientan la informalidad tratando de avanzar sus intereses porque el acceso a los recursos naturales tan ricos que tiene Afganistán dependen estrictamente de una infraestructura hoy inexistente, particularmente carreteras, acceso ferroviario y demás. Y tenemos ahí muy activamente participando a China y la India en esta materia, marginalmente Irán. Turquía también está jugando sus intereses en la zona como potencia regional que se quiere proyectar como tal. Obviamente Rusia tiene intereses en el lugar por proximidad y tenemos después países del norte, particularmente Uzbekistán. Ahí recuerden que una población, una parte muy significativa son uzbecos de esta región y tayikos. Son dos minorías étnicas muy importantes en la región que juegan un rol preponderante en esta lucha interétnica, interclanes, Sí. además. Y todos estos países quieren avanzar sus propios intereses y obviamente si no se logra esa infraestructura se van a tener que seguir manejando la informalidad. Hasta que esa infraestructura no aparezca, lo más conveniente es mantener esta informalidad porque a través Sí. de la corrupción y los poderes informales se accede a los recursos que de otra manera sería imposible acceder. Doctor, ¿qué avance ha tenido China? Fue de los pocos países que tan pronto llegó el talibán a Kabul, cuando tomaron la capital,
fue de los pocos gobiernos que se acercó a las autoridades del Talibán y se mostró abierta a empezar a trabajar con ellos, principalmente en temas de infraestructura, que es en lo que China es muy fuerte para ayudar en el desarrollo de otros países. ¿Qué tanto ha avanzado China allí en este país, en este limbo político que hay? ¿Cómo ve usted la posición de China allí, que además tiene a India al lado, que es la gran competencia en la zona? Sí. Ha avanzado poco, menos de lo que sería deseable, entre otras cuestiones, porque no tiene un interlocutor que a lo largo del tiempo pueda sostenerse. O sea, realmente si la apuesta de todos es que el Talibán fracase como tal y por lo tanto se desgaste, abra el camino a algún otro sector que francamente es difícil avisorar cuál pudiera ser, por lo tanto es muy difícil contemplar un escenario posible futuro en esta materia. Y China, digamos, puso el pie en el terreno como para estar presente, pero no avanzó mucho en temas concretos porque tampoco la competencia de China ha avanzado significativamente. Entonces, puso un pie en el lugar, marcó el territorio muy claramente, le interesan mucho los recursos naturales y además es uno de los que más puede adquirir, tiene más capacidad financiera para adquirir este material, pero en términos prácticos, no, estos conflictos internos hacen que esa inestabilidad sea muy difícil en la materia. Quiero recordar que estos, digamos, vecinos les gusta la informalidad porque no son vecinos que tienen muchos pruritos en materia de anticorrupción o cosas por el estilo. Por lo tanto, son los que más pueden avanzar sus intereses en el lugar, ¿no? Y tampoco de la manera más democrática y que sea más promisoria para el futuro del país. Sí, es que si uno hace una mirada en la región, ve uno Pakistán por un lado, que es un país con muchos problemas políticos y económicos, una inestabilidad constante. Si uno mira hacia el norte, está Uzbekistán y Turkmenistán, que son países que tienen gobiernos muy cuestionados sobre todo por Occidente y buena parte de la comunidad internacional. Turkmenistán prácticamente es un país sellado, cerrado al mundo exterior. Tayikistán es un país muy pobre, poco desarrollado en términos económicos, parecido a Afganistán, en que es muy montañoso y tiene también zonas de acceso muy complicado. Y en el otro lado está Irán, que pues es un país que tiene una relación muy difícil con Europa y con Estados Unidos y tiene también problemas económicos precisamente por las sanciones internacionales que pesan sobre él. Así que el vecindario de Afganistán no es que sea un vecindario muy adecuado, por lo menos para impulsar la prosperidad en el país o impulsar un cambio en términos democráticos o económicos, si se quiere ver así. Doctor Belico, quiero preguntarle ahora por el Talibán. El Talibán que vimos llegar hace un año de regreso a Kabul era completamente diferente a lo que habíamos visto en el pasado. Anteriormente veíamos a un grupo rebelde armado que mantenía el poder hasta la llegada de las tropas de Estados Unidos o las tropas internacionales. Pero luego, hace un año, vimos a una especie de organización que daban ruedas de prensa, emitían comunicados de prensa en diferentes idiomas, daban entrevistas en inglés, hablaban con los medios internacionales. Parecía un grupo mucho más cohesionado, mucho más organizado, que estuvo todos estos 20 años tal vez mejorándose logísticamente y en cuanto a su estructura para dar este golpe certero y volver al poder en Afganistán. ¿Qué balance se puede hacer de este nuevo Talibán? ¿Cómo se percibe ahora? ¿Y con quién se relaciona? Yo diría, efectivamente, lo que usted dice es absolutamente cierto. El Talibán en estos 20 años ha avanzado en materia comunicativa. Yo creo que ellos entendieron algo que se entendió en Occidente desde hace, yo diría, fin de la Guerra Fría en adelante, básicamente que las guerras se ganan en la dimensión humana y el elemento comunicativo es absolutamente clave en todo esto, para lo bueno y para lo malo. Entonces el recurso propagandístico es muy activo, funciona muy bien, efectivamente, y ellos han dado muestras y promesas que el tiempo demostró que no han cumplido, como por ejemplo no albergar terrorismo, particularmente Al-Qaeda. Hemos visto hace un par de semanas una prueba de lo contrario. Ellos dicen no saber nada, difícil que no sepan nada, sobre todo cuando el hombre vivía en Kabul, el lugar mejor controlado por los talibanes. Por otra parte, hay algunas cosas que no han cambiado en absoluto. Han prometido algunas cosas, por ejemplo, el tema de las mujeres, que como usted dijo se verá más adelante, pero que en esta materia ha habido un retroceso que nos pone exactamente al mismo punto ideológico, si se quiere, metodológico anterior. Sí han tenido un poco más de estructuración interna y han entendido que tienen que verticalizar un poco más el sistema para tener control de esa multiplicidad de etnias y clanes que hay en el país.
con lo cual se constituyen en el clan más poderoso de la región, pero es totalmente no creíble para el resto del mundo y eso hace que estén donde están en este momento. Entre otras Sí. cosas, recuerdo que ellos no tienen acceso a las reservas que siguen en Estados Unidos y que no les libera las reservas, con lo cual el presupuesto del Estado, que era financiado en un 75% por la ayuda internacional, hoy desapareció y encima no tienen acceso a sus propias reservas, con lo cual están en una situación de desgaste, yo diría, muy grave y que la economía informal no va a poder suplir. Sí. Recordemos que para eso hay que mantener un sistema judicial, sistema policial, defensa, que obviamente no lo pueden financiar de ninguna manera, ¿no? En ese orden de ideas, doctor, ¿con quién se relaciona internacionalmente el Talibán? ¿Con quién recibe apoyo? ¿Quién apoya a este gobierno interino que es reconocido por pocos a nivel internacional? ¿Y qué tanto apoyo tiene a nivel local? Apoyo local, parece que hay algo de apoyo local, pero yo me centraría en las zonas urbanas. También hay que reconocer que ese apoyo es parcial. Hay gente que está conforme con que ya la Gran Guerra haya terminado. Ahora, eso a costa de sacrificar libertades, que tampoco las han tenido demasiado durante el periodo de la ocupación tanto soviética como norteamericana, con lo cual, francamente, las aspiraciones de los sectores urbanos, digamos, más modernistas, más modernizados, hay una profunda decepción con todo esto. En las áreas rurales es muy difícil establecerlo, para ellos nada cambió, por el contrario, el Sí. acceso a la información que tenemos desde la comunidad internacional a lo que ocurre en las zonas rurales es prácticamente nula y todo hace suponer que la situación es mala. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras reportan una crisis sanitaria terminal y que la cosa no está mejorando, porque además de no recibir ayuda internacional, están faltando medicamentos, han tenido desastres naturales, como usted mencionó en la presentación recién, que los ponen en una situación extremadamente crítica. Entonces esa economía de supervivencia está en una crisis extrema, ¿no? Y lo que falta es que pueda caer esa economía porque la situación todavía no ha llegado al fondo, así dicen los expertos y conocedores de este tema. Creo que por fin tenemos a Pilar en la ciudad de Madrid, tenemos el audio de ella. Pilar, bienvenida nuevamente al programa, por fin la tenemos ya conectada. Le hago una pregunta general entonces para que se una a esta conversación. Estamos hablando del apoyo que recibe el grupo talibán a nivel internacional, si hay algún tipo de apoyo y qué tipo de apoyo recibe por parte de los ciudadanos afganos, qué parte de este apoyo simplemente es por esta política de terror, de miedo, de susto de los ciudadanos o que verdaderamente ellos comulguen con esta política religiosa y distinta que que trajeron ellos al país hace un año después del retiro de las tropas de Estados Unidos. En primer lugar, vemos que hay menos reconocimiento internacional incluso que la última vez, que en los años 90. En los años 90 recordemos que formalmente y oficialmente Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reconocieron al régimen talibán. Ahora mismo no hay un reconocimiento oficial de ningún país. Es importante en Pakistán, China y Rusia, creo que son los más importantes, una representación talibán en su país, pero sin reconocimiento formal de ningún tipo. También Naciones Unidas amplió la misión de UNAMA en el mes de marzo, pero dejando claro que eso no suponía ningún reconocimiento del régimen talibán ni de las autoridades de facto como parte política, sí como una parte de negociación, sobre todo para poder hacer llegar ayuda humanitaria y ayuda de todo tipo a esa población que está en una situación terrible, están al borde de la inanición en muchas zonas. Respecto a las zonas de apoyo talibán, es que en el mundo rural prácticamente la comunidad internacional durante los últimos 20 años hizo más bien poco, sobre todo en el mundo rural pastún. Recordemos que los talibanes son de origen pastún y se han podido mover con mucha facilidad desde prácticamente el 2004 y el 2005 en esas zonas, desde que entraron tras la guerra de Irak, porque Estados Unidos ya empezó entonces a abandonar Afganistán, entraron de nuevo desde las áreas tribales de Pakistán y entraron por esas zonas y ahí siempre han tenido un control bastante fuerte de la población, una población a la que han convencido y a la que tienen subyugada, entre otras cosas prometiéndoles o dándoles facilidades, por ejemplo, en el negocio del opio o otro negocio que le permita
que les permita la supervivencia. En las zonas rurales hemos repetido una y otra vez que en estos 20 años ha cambiado muy poco. Las zonas rurales profundas, porque luego hay otras zonas más o menos rurales, como pueda ser Valles, como pueda ser la provincia en la que estuvo desplegada España, que había una ciudad medianamente grande, pero luego toda una zona bastante rural, y sin embargo ahí sí que se incidió y sí que se hicieron muchas cosas. Los talibanes no han cambiado. Los talibanes siguen siendo igual de ideológicos que lo eran en los años 90. Lo único que, como ha dicho mi compañero, es cierto que lo que han aprendido es propaganda. Sí. Han aprendido a utilizar las redes sociales, han aprendido a utilizar esa propaganda, sobre todo el año pasado, para un poco, y ahí cayó una parte de la prensa, los blanqueó, se empezó a hablar de los talibanes 2.0, esos no existen. Pero si bien es cierto que sí que hay una división entre los talibanes, y a eso hay que prestar mucha atención. La parte más dura, la parte más conservadora, la parte que no ha cambiado absolutamente nada, está en Kandahar, que es, digamos, la cuna de los talibanes, siempre es donde estaba el Mullah Omar, y es también donde están ahora realmente los líderes más ideológicos de los talibanes. Y hay una parte que busca un cierto reconocimiento y una cierta relación con el exterior, que no va a cumplir tampoco con lo prometido, pero que sí que busca ser una sencilla razón, porque ellos son ahora mismo incapaces de gestionar el país. Claro. Y si ese país no se gestiona, si sigue habiendo la hambruna que hay, sigue habiendo la situación de desesperación social y económica que hay por parte de la población, esa población debe rebelarse antes o después. Sí. Y hay un cambio fundamental que sí que ha pasado, sí que ha ocurrido en estos 20 años y sobre todo en las zonas urbanas. Hay una sociedad civil que no está dispuesta a ceder tan fácilmente, encabezada, como estamos viendo, por las mujeres. Pilar, precisamente aprovecho que tenemos más o menos buena conexión para preguntarle por el tema de las mujeres. Hemos visto en muchos reportajes a nivel internacional la situación que están viviendo allí. En las últimas semanas vimos esas manifestaciones en algunas calles de Kabul, en donde salió la fuerza pública a reprimir estas manifestaciones. ¿Estamos ante el inicio de una crítica situación para las mujeres o ya estamos viendo lo peor que se le puede presentar a las mujeres afganas? La situación ha sido crítica desde el primer momento, no ha cambiado en absoluto. Cada vez que han salido durante este año han sido reprimidas. Lo que pasa es que solo cuando van los medios de comunicación nos damos cuenta de esa represión. Ha habido detenciones también. Una de las que hubo en las últimas manifestaciones fue condenada a 6 meses de prisión y tuvo que exiliarse en Pakistán. Pero es verdad que tenemos esas mujeres que no están dispuestas a ceder, que siguen tomando la calle en cuanto pueden y sobre todo en momentos claves. Y luego tenemos a las más activistas que tuvieron que salir forzadas y han tenido que salir también en estos meses porque si no su vida corría de verdad grave peligro. Estaban escondidas muchas de ellas, otras salieron en el primer momento y esas otras están haciendo toda la otra parte desde el exterior, de hacer que no se olviden de las mujeres, de hacer que no se olviden de Afganistán, de recordar que los talibanes están ahí. Es decir, ahora mismo tenemos 2 movimientos de mujeres afganas. Las del interior, que siguen intentando siempre que pueden manifestarse y reclamar sus derechos y decir que no podemos y no debemos abandonarlas, y las del exterior, que están siendo la voz sin voz de los afganos. Y eso también lo estamos viendo reflejado en Malala Yoya, en Farpuna y en otras muchas líderes afganas, mujeres afganas, que ya durante 20 años también criticaron a la sociedad, a la comunidad internacional, que no hacían lo que tenían que hacer y porque veían que todo podía acabar en el desastre que acabó el año pasado. Doctor, ya le voy a dar la palabra a usted. Quiero hacerle esta pregunta a Pilar, aprovechando que tenemos conexión con ella, y es sobre ese anuncio que hizo Estados Unidos hace algunos días de la muerte del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, con un dron no tripulado en pleno corazón de Kabul, la capital afgana, que supuestamente es
digámoslo, hasta hace unos meses era, digamos, el sitio más seguro en ese país dentro de lo que seguro se puede llamar en Afganistán. Pero Pilar, ¿esto qué nos dice? Que nuevamente Afganistán se convirtió en un punto, una nueva cuna de terroristas, de perseguidos internacionales, o siempre fue así pese a que las tropas internacionales estaban allí, o nuevamente el Talibán le está dando espacio a estos líderes de estos grupos perseguidos a nivel internacional. Vamos a ver, durante la presencia de las tropas internacionales teníamos, digamos, tres insurgencias violentas fundamentales: los talibanes, el Estado Islámico y la propia Al-Qaeda. Pero la comunidad internacional intentaba tenerla bajo control. Ya hemos visto que no es posible, puesto que terminaron haciéndose con el poder. Y los talibanes desde el primer momento han sido santuario de Al-Qaeda y de otros grupos terroristas cercanos a los talibanes. Luego hay una guerra abierta y un enfrentamiento abierto con el Estado Islámico de Jorasán. De hecho, el Estado Islámico de Jorasán hace unos días asesinó a un jeque, a Hakimullah Haqqani, que era pro-talibán, pero era también, por ejemplo, defensor de que las mujeres y las tuviesen educación a todos, ¿no? No es sorprendente lo que ha ocurrido. Quizá lo sorprendente es que estuviese justamente en el centro, en el meollo de Kabul, en la zona verde, en la zona como más protegida y más segura, y se dice, y parece que es cierto, que era una casa de Sirajuddin Haqqani, que es el responsable interior de los talibanes. Y Sirajuddin Haqqani es el líder de un grupo terrorista que se ha juntado a los talibanes, pero es uno de los grupos terroristas más sangrientos que hay ahora mismo activos en el mundo. Ha sido uno de los, durante estos últimos años, fue uno de los grupos que cometió los crímenes y los atentados más sangrientos también en Afganistán. Claro. Es decir, la connivencia está muy clara. Han incumplido uno de los puntos fundamentales del acuerdo de Doha, que era no servir de santuario a los grupos terroristas. Pero también esto era de esperar. A mí lo que me sorprende es que la gente, la comunidad internacional, esté sorprendida de lo que está ocurriendo. Era lo que ya se había advertido y era lo que se sabía y lo que se dijo desde hace muchos años y se advirtió por parte de los expertos. O se reconducía la situación o esto acababa en lo que ha acabado, por desgracia. Y la pena de todo esto es que no se escuchase a los expertos, no se escuchase al pueblo afgano. Sí, cuando estamos teniendo problemas con el audio y se están cortando las frases. Pilar, doctor Belicow, paso a preguntarles por un actor importantísimo en toda esta historia, Estados Unidos. Rápidamente, doctor Belicow, ¿qué balance hace usted un año después de la retirada de las tropas de este paso que dio la política exterior del presidente Joe Biden? ¿Esto tiene un norte que ya pudieron ustedes como analistas entender cuál era la dirección que quería tomar Estados Unidos, o todavía esto sigue siendo un enigma de por qué Estados Unidos retiró sus tropas después de 20 años, generando los problemas que generó al interior de la OTAN y con los aliados de Estados Unidos? Bueno, no fue una sorpresa que se haya retirado, esto ya se venía preanunciando. La falta de resultados y los costos crecientes de una operación que no conducía a ningún lado hacía prever que iba a producirse una retirada. Ahora, lo que sorprendió fue el ritmo, la velocidad y, por decirlo de alguna manera, la desorganización en la que se hizo, sobre todo dejando el campo totalmente virgen a los talibanes, que, como dijo Pilar recién, no cambiaron. Esto los analistas lo sabían, la CIA lo había advertido, los especialistas en el tema lo sabían y lo habían hecho saber muy claramente que esto no iba a cambiar esta situación. También es ingenuo creer, y los especialistas así lo indicaron en su momento, que el talibán no iba a seguir teniendo relaciones y iba a servir de santuario para los terroristas. Claro. Y acá había una perspectiva posible, es decir, habían dos rumbos posibles: o esto mejoraba y Afganistán se recuperaba de una situación en cuyos casos los talibanes iban a redoblar ideológicamente su apuesta, iban a ahorcar aún más a la sociedad, obviamente a las mujeres. Sí, doctor. Pero hoy generar problemas. Sí, lo escucho.
Me queda un minuto para finalizar el programa. Me toca hacer la conclusión rápidamente. Debo dar paso al informativo rápidamente para la conclusión. Pilar, Afganistán, en este momento, en el escenario en el que está, ¿es un Estado fallido? ¿Es un país perdido? ¿Cómo se puede tomar? Es las dos al mismo tiempo, pero sobre todo es una población abandonada, y se le debería caer la vergüenza a la comunidad internacional sobre lo que ocurrió el año pasado, sobre todo sobre la falta de atención hacia Afganistán. Y solo un punto, es una vergüenza que la OTAN en su cumbre de Madrid no hiciese ninguna mención de apoyo al pueblo afgano, ni de reconocimiento de errores y de perdón por los crímenes cometidos durante estos 20 años. Importante esta conclusión. Pilar, doctor Bellico, su conclusión. ¿Es un Estado fallido, un país perdido? Es un Estado fallido y yo diría que el pronóstico es bastante malo porque, como decía recién, si les va bien van a duplicar o van a incrementar su punto ideológico, con lo cual las cosas no prometen nada bueno, y si les va mal van a ir a alianzas estratégicas con grupos terroristas, cada vez profundizando aún más su desafío a la seguridad internacional. La situación es complicada, yo diría hoy, yo lo pondría en una categoría de espacio geográfico más que de un país, y con un pronóstico muy poco prometedor. Sí, coincido con Pilar en que es una vergüenza que la comunidad internacional haya abandonado a su suerte a este territorio del mundo, ¿no? Pues doctor, le agradezco mucho su análisis para la audiencia de France 24. Pilar, como siempre, un gusto. Hoy la conexión no jugó de nuestro lado, pero es un gusto tenerla como siempre aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Ustedes, gracias por la sintonía. En nombre de todo el equipo técnico, les agradezco por haber estado con nosotros. Sigan con France 24.